Estamos con Iván Steinhardt y Romy Pinto. Ahí vamos. Ahí está. Muchas Por orden, Muy bien. las nombré por orden. Muy ¿Cómo están, bien. chicos? Bienvenidos. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Qué lindo. Gracias por el espacio. Siempre agradecemos esto. El Teatro Independiente es fundamental. Vinimos antes a contar de la gira, a contar antes de irnos de gira. Que se iban a España. Que nos íbamos a España, después vinimos a contar de la gira. No, los vimos pasa que nos encontramos por ahí después. Claro, bueno, nos fuimos de gira a España con este díptico de autores españoles contemporáneos. Fuimos con De tiburones y otras rémoras de Sergio Villanueva y con El mal de la piedra de Blanca Domenech. En el momento clave en que en Madrid el Tribunal Supremo dictaminó la exhumación de los restos de Franco, dio la causalidad, porque ya no creemos que sea casual, que en ese momento estábamos programados en Madrid. Entonces fuimos con Iván, con nuestro escenógrafo Eduardo Muro, a la Plaza París, a escuchar cuál era el veredicto. Y estuvimos ahí hablando con los republicanos, tenemos un montón de fotos, pero fue como una situación muy extraordinaria, porque estábamos en el lugar del hecho con una obra donde habla sobre justamente el Valle de los Caídos, justamente El mal de la piedra, la historia sintética es una restauradora dentro del Valle de los Caídos, o sea, en la Basílica. Se arma una trifulca afuera entre neonazis y memoria histórica, y ella que está tomando una muestra de la piedra, porque la Basílica del Valle de los Caídos está construida dentro, 260 metros adentro de la montaña. Ella está tomando una muestra porque eso en 50 años se cae y no puede salir por la trifulca que se arma afuera. Entonces, encerrada en la Basílica, se encuentra con un guardia de seguridad, Andrés, que tiene un pensamiento neutral, o sea, no es ni de un bando ni del otro. Entonces ella, que tiene un pensamiento más tirado para el tema de la memoria histórica, de la recuperación y demás, empieza a haber una discusión entre ellos, un cambio de opiniones, y bueno, la obra se empieza a desarrollar en base a eso. Y en ese momento, haciendo esa obra, estuvimos en ese lugar, en Madrid. Y luego, cuando se exhumaron los restos de Franco, estuvimos en Tenerife. Un jueves se exhumaron los restos y un viernes hacíamos función del mal de la piedra en Tenerife. Cuestión que hubo que modificar un poquito el texto, porque hay una parte del texto que habla de la tumba de Franco y ahora ya no estaba. Entonces, es muy loco que la historia nos haga modificar una obra que estábamos haciendo en ese momento. Fue como muy espectacular lo que ha pasado, muy intensa la gira. Así que bueno, estamos contentos, hemos recorrido Valencia, hemos abierto un festival de teatro político con El mal de la piedra en Valencia y lo hemos cerrado con De tiburones y otras rémoras de Sergio Villanueva, que ya es un clásico del Vacío Fértil, de nuestra compañía teatral. Luego hemos ido a Barcelona, Madrid, Asturias, Galicia. En Galicia fuimos a la zona norte, a Mariña se llama. Hemos hecho las dos obras en diferentes lugares hermosos y terminamos en Gran Canaria y Tenerife. Y luego Barcelona otra vez. Así que... ¿Cuánto tiempo estuvieron en España? ¿Varios meses? 2 meses y una semana. Bastante. 2 meses y una semana, pero una intensidad Sí. y 40 años de silencio, ¿no? O sea, con el franquismo y con... Entonces, íbamos en riesgo. Iván dice, nuestro director Tony Lestigny dice, el teatro es riesgo, ¿no? Fuimos a que nos tiren una piedra o a que nos abracen y que sea un bálsamo ver esa obra. Y fue lo segundo, por suerte fue lo segundo. Contate algo. Se me ocurre que a los... No sé, estaba con el relato, Te habló ella. del tren y chao. No, ya yo se te me iba a fue. preguntar Como cómo fascinada. había tomado el público todo esto, ¿no? Bueno, el público lo recibió con mucho alivio. Es decir, el público en España estaba primero muy agradecido de que hiciéramos la obra, de que se hable a través del arte de este tema, y además agradecía mucho el respeto con el que tratamos el tema.
Es decir, es un tema muy sensible, es un tema que, te diría, casi el 100% de los países de Latinoamérica han superado y hecho algo respecto de sus dictaduras. Algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero digamos que Argentina pica en punta como baluarte digamos, del juzgamiento de los dictadores, ¿no es cierto? Por lo menos en esta última dictadura, seamos claros, ¿no? En esta última se lo juzgó enseguida. No hubo básicamente ningún español que no reconociese eso. Entonces, estando desde el punto de vista institucional, político, en las antípodas entre lo que se pudo hacer en Argentina y lo que se pudo hacer en España, la distancia era enorme, pero sin embargo estábamos todos hermanados porque el dolor no se olvida, se puede perdonar pero no se olvida, y allá, como dice Romy, son muchos años y varias generaciones de ir tapando, poniendo el tema debajo de la alfombra, y eso, digamos, nos emparenta directamente, digamos, esa temática. Cualquier país que haya sufrido una dictadura y secuestros ilegales, pero es que era legal el fusilamiento en la guerra civil. Es decir, casi no había tribunal ni nada. Eras republicano, ¡pum!, chau, afuera. Y digamos, esta obra tiene la virtud de poder interpelarnos en nuestras certezas. Porque este personaje, Andrés, él se declara apolítico, neutral, lo que hace desde un razonamiento simple es horadar, como el agua hace con la piedra en el Valle de los Caídos, horadar las convicciones del personaje de Romy, de Miranda. Hacerla pensar. Sí, Claro. pero hay un cuestionamiento hasta ladino, te diría, pero usted dice una cosa y hace otra, está en esta postura, porque él hace más de 20 años que está en este lugar, ¿no? Por cierto, digamos, una enorme porción del laburo que hemos podido hacer fue, primero gracias a lo que hizo Blanca Domenech con la investigación, ¿no?, de su obra. Es decir, no es una obra que se escribió un día para el otro, hubo un proceso incluso hasta corporal y emotivo que duró años hasta que la autora pudo comenzar a escribir sobre esto, a expresarse sobre lo que le había pasado a ella cuando fue al Valle de los Caídos con su mamá, y años después pudo vomitarlo. Lo digo literalmente en función de todo lo que había para decir de esto, ¿no? Y a nosotros nos tocó, digamos, la causalidad de encontrarnos con ese texto y poder hacerlo. Pero no hubo más que, yendo a lo que me preguntabas, no hubo más que palabras de agradecimiento, abrazos, mucha emoción, Lágrimas. muchas O sea, lágrimas. La gente se nos acercaba mucha catarsis, Qué bueno. mucha catarsis respecto de cuando nos tocaba hablar con alguien, que fueron muchos, que le había tocado de cerca el tema de la guerra civil y de tener parientes que habían sido fusilados o que habían sido juzgados o desaparecidos simplemente. Es decir, hay mucho alrededor de esto que nosotros pudimos vivir. La historia nos puso en el lugar de... Yo tengo una figura, es medio como salvando la distancia, ¿no? Pero es como si dos españoles hubiesen venido aquí en mayo de 1982 a hacer una obra sobre las Malvinas y sobre la dictadura. O sea, era así de estacional lo que nos tocó vivir. Por eso quedaban en shock también. La gente primero quedaba en shock y después empezaba a expresar con lágrimas. Y el pueblo gallego, por ejemplo, más en particular, nos acompañaba en el segundo a segundo con onomatopeyas, con la réplica que hacía Iván o con la réplica que yo hacía, nos iban acompañando. Entonces era muy intenso porque ellos parecían estar en el escenario y nosotros abajo, y era un cambio de energía tan fuerte que se retroalimentaba. Era un placer, o sea, fue tremendo. Por eso sentimos, además, que cuando hicimos la charla de debate el sábado pasado, hicimos una charla de debate, que es lo que solemos hacer con la compañía, esta misión que sentimos que hay que hacer luego de bajarnos del escenario, y si podemos hacer socialmente algo más, digamos, construyendo puentes entre
entre instituciones que a priori no tienen nada que ver, pero el sábado pasado puntualmente la charla debate con el público, a sala llena, repleta, no cabía un alfiler, y estaban Inés García Holgado y Adriana Fernández, de Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Argentina, ARMH Argentina, que a partir de ser ellas las dos primeras querellantes, digamos, de crímenes contra los crímenes del franquismo, para poder recuperar y exhumar a sus parientes, cosa que eventualmente pudieron hacer, y detrás de ellas se encolumnaron un montón de españoles de allá, porque la causa está radicada en Argentina, un antecedente único en el mundo, así que si nosotros teníamos ya, digamos, no digo la potestad, pero sí poder decir que los milicos del proceso de reorganización nacional se fueron y enseguida se los juzgó, más allá de los errores posteriores, de la ley de amnistía y demás, pero es decir, nosotros podemos decir eso y ellos a su vez tenían esto de poder conectar con lo que les pasaba y con la posibilidad de que algo ocurra. Entonces ellas mismas, las dos, dijeron que la gente se acerque. Son muchísimos, a ver, o sea, fue 1 millón de españoles vino acá a Argentina durante el transcurso de la Guerra Civil Española y en los años posteriores. 1 millón, vinieron 2 millones de tanos y 1 millón de españoles en la segunda gran inmigración argentina. Y gran parte de eso tiene una historia detrás. Adriana Fernández cuenta siempre que ella no sabía que su abuelo había sido fusilado y ella no lo sabía porque su padre no lo sabía. Su padre estaba convencido de que se había muerto en una reyerta común en un pueblo con un vecino. Pero después, cuando los papeles empezaron a surgir y empezó la querella y empezó a enterarse ella de qué era lo que había pasado, estoy seguro que en Argentina hay miles, cientos de miles de descendientes de españoles que deben estar en una situación como mínimo revisable. No digo que todos estén en eso, pero como mínimo revisable. Y así como argentinos fueron a la guerra civil en su momento, otros vinieron de ahí, de ese horror, y se instalaron aquí, hicieron su historia y su patria. Entonces, esa charla debate que tanto junto con Daniel Campione, que es el autor de La Guerra Civil Española, Argentina y los argentinos, un librazo, y sabe un montón. Librazo y sabe un montón. ¿Cómo se llama el autor? El autor se llama Daniel Campione. Y este es un libro que se puede conseguir ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Vi que lo veía, perdón el chivo, pero digo, pero es que a nosotros nos si les interesa, si vale les interesa, la pena. nos sirvió, fue una fuente de entender la guerra civil, cómo se dio, qué había en un bando, qué había en otro, qué pasaba. Claro, estas dos personas, Miranda y Andrés, son de una generación posterior a la guerra civil. No vivieron la guerra. Y ellos no vivieron la guerra, pero son, voy a poner esta palabra que es grande, pero está bien para que se entienda, son víctimas del ocultamiento sistemático de lo que sucedió. Entonces, cuando nosotros fuimos al Valle de los Caídos, y después cuando vivimos hacer la obra en España, lo que nos pasó en el cuerpo, en la emocionalidad, en el alma, en el ADN, en la vena, lo que nos recorrió, es toda esa historia. Y entonces, además hay otra cosa, que es que nosotros estuvimos allá en España con la gente. Es la tercera vez que vamos a España. Fuimos primero con De Tiburones y otras rémoras, que habla de la estafa bancaria, también un hecho real que sucedió en España, y ahora con El Mal de la Piedra. Y el personaje de Andrés, que es neutral, está lleno de gente que piensa como Andrés allá en España, que no quieren hablar de la guerra, que dicen, Franco, déjenlo descansar en paz. La juventud no está enterada. O sea, los manuales de educación tienen 1 o 2 páginas sobre la guerra civil. Después es toda la Segunda Guerra Mundial. No es una forma de decir, son es real, 2 páginas, 3, es real, es real. 4. Y la gente, o sea, la juventud no sabe. Hay gente que no sabe quién fue Franco. ¡Qué bárbaro! Pero nosotros lo vivimos porque estuvimos ahí, en los diferentes lugares donde fuimos, preguntábamos. Yo un día fui a la peluquería y le digo, escúchame, estoy haciendo una obra sobre el franquismo. ¿Franco? Ah, bueno, no, sé poco, pero que lo dejen ahí. Sí,
O sea, Y por supuesto tenés, después de esa postura neutral, que hoy es más común en España y en todos lados. Acá también. Es decir, Acá hay mucha también. gente que no saben quién es Videla ni quieren saber quién fue Videla. esto nos toca, por eso lo que hizo. Por eso la temática, la configuración de estos dos personajes en la escena es universal. Es decir, escuchar a alguien que diga, bueno, y al final son todos lo mismo. Esto porque después vienen y dicen una cosa y después hacen otra. Estos otros que vayan a lo de derecha y terminan contradiciéndose porque vienen con un discurso y después hacen otro. Esa postura de, no, yo, ¿sabes qué? No. Esa postura es universal. Y suele suceder cuando hay mucho dolor y cuando hay una grita muy grande que se deja de tomar partido, postura, ni siquiera ya por miedo a discutir. Es que simplemente, por suerte nosotros acá en Argentina tenemos todo esto a flor de piel y podemos discutir más, menos, pero digo, uno decide cómo, ¿no? Intercambiar diferencias con otra persona que piensa distinto. Ahí, Sí. ahí es cuando uno decide cómo hacerlo y si eso va a ser constructivo o no. Pero es que en España los que quieren hablar justamente son los que tienen a los familiares enterrados en una fosa común y no los han podido sacar nunca. Que hay muchos, son todos. O sea, en España todos tienen a alguien, todos. Entonces es imposible que el tema no los afecte, no los tome. Sí, y los números son abrumadores, ¿eh? O sea, nosotros tenemos 30.000 desaparecidos, ¿tá? Solo en el Valle de los Caídos, sin tener una gran certeza, es simplemente un cálculo, por los años en los que se fueron trasladando los cuerpos hacia allí, hay 33.846 y un tercio de ellos son víctimas de la dictadura de Franco y de la Guerra Civil Española, republicanos sin identificar y además, los llevaron ahí sin consentimiento de los familiares. Es decir, es mucho más grande. Se estudia que hay más de 105.000 hombres y mujeres en las fosas, todavía. Es decir... Y todo esto se dice en la obra. O sea, en la obra se dice, se habla sobre la restauración, se habla sobre el Valle de los Caídos. Tiene mucha información la obra que tuvo que ver con la investigación previa que hizo Blanca Domenech, la autora, sobre esto. Entonces, también cuando estuvimos en Madrid, vino gente del Instituto Superior de Restauración de Bienes Culturales. Entonces, les pareció súper interesante porque habla de cómo se construyó la basílica en el valle. Y todo nos dicen la cantidad de información que tiene la obra, no solo histórica, sino también edilicia, arquitectónica. Pero además, en todos lados, pero en Madrid, el tema, sobre todo del lado artístico, atrae, del lado artístico siempre estamos en esta lucha de base, de poder hablar de lo que nos pasa, y sobre todo en el teatro independiente. Entonces, primero caímos en un teatro, el de Cristina Rota, con Juan Diego Boto. Cristina Rota exiliada, quedaron del proceso. O sea, si alguien entiende de esto, cuando vio el contenido dijo, ya, vengan. Y nos dieron 8 funciones. 8 funciones en Madrid. Es un montón. Es un montón. Es como hacer un San Martín acá para nosotros. Porque ustedes piensen que somos dos, Romy y yo. Vino Tato Muro, digamos, nuestro amigo y escenógrafo, ¿no? Iluminador. O sea, éramos 3 que conocemos a 10 personas en Madrid, en total. Es decir, ¿cómo...? Dijimos, ¿qué hacemos con esta temporada? Pero 8 funciones, o sea, ni acá pasa eso en el teatro independiente. Quiero decir, Sí, es una vez por sí, semana, sí. puede ser el equivalente a estar 2 meses en cartel en un teatro independiente los jueves a las 9 de la noche. Es decir, pero a nosotros nos tocó 4 días seguidos esto, con lo cual fue una gran apuesta y una gran responsabilidad. Pero ahí nos fueron a ver Almudena Carracete y Robert Bajar, los directores de El silencio de otros, que ganó el Goya el año pasado a Mejor Documental y que habla de la querella argentina, es un documental sobre eso. Y ahí está la jueza de Cubría. Ahí está Celine de Cubría, Exacto, exactamente, que aquí logró un estreno con bastante Muy para bueno. el género, sí, gran película, que arranca con una señora susurrando y habla que aquí está al costado de la ruta mi padre,
una señora grande Es que te hermosa la conmueve, película. te pone Es la terrible piel ese de documental, es muy fuerte. Es ¿Cuál es tremenda. la película? La película es El silencio de otros. Se estrenó el año pasado, Se estrenó muy el año bueno. pasado. Sí. Gran película, Sí. pero nos fue a ver Sánchez Sinisterra, nos fue a ver Mayorga, nos fue a ver un montón de Sánchez gente. Sinisterra. Sí, pero porque enterados de la temática de lo que iba, ¿no? Muchos de ellos, digamos, conocidos además de la autora, que les dijo que finalmente se iba a estrenar en España su obra. Y muchos conocidos que vimos en la Plaza París en el día del Tribunal Supremo, También. cuando dictaminaron, nos encontramos con un montón de argentinos gallegos, argentinos españoles, porque es como, nos dimos cuenta, es un efecto boomerang. Sí, se empezó, Porque se si empezó bien a- vinieron acá, todos los hijos y nietos volvieron allá, Sí, y sí. las temáticas van y vienen, y Ahí se empezó a tejer una suerte de red sí, una red. entre los que nos vieron en Valencia y avisaron a los de Barcelona que estábamos yendo, y los de Barcelona y Valencia avisando que íbamos para Madrid, y digamos, la gente con la que fuimos tejiendo lazos, digamos, entrañables, y que hoy, mañana podemos caer en Valencia, abrazarnos, ir a comer una paella o lo que Que sea. vamos a caer No en son Valencia amigos que mañana. vamos a Mañana caer. caemos en Valencia. Ahora, A comer una paella. Déjenme ir primero al teatro. sí, claro. Bueno, apurate porque se acaba. Pero fíjate vos que, o sea, fuimos con el mal de la piedra, pero fuimos con tiburones también, que es un tema que también los toca de cerca, en donde Sergio Villanueva también hizo una gran investigación para poder ponerlo en su texto, y después Marina un laburazo tremendo para adaptar todo eso a lo que ustedes ya vieron, ¿no? Que es tiburones. Entonces estábamos con un tema vigente todavía, económico, también tejiendo puentes porque allá en Madrid también hicimos un coloquio posterior a las funciones. Ah, qué bueno. Así que sí. Sí, y estuvieron- además con Tiburones hicimos funciones en ADICAI, que es la Asociación de Defensa del Consumidor de Estafas Bancarias y cajas y aseguradoras. Que nos tocó también, digamos, el jueves pasado, las dos funciones que pasaron, o sea, las dos segundas funciones, estamos locos nosotros igual, No, porque... sí, o sea, no sé cómo volvimos, te dijimos, digo. o sea, primero no sé cómo volvimos. No, Y segundo fue, bueno, dale, hagamos algo en el verano. En un momento pensamos en hacer Mar del Plata, a ver si podíamos ir a Qué hacer bueno esa plaza, hubiera sido. que nunca la pudimos hacer, pero el año que viene vamos a hacer Sí. temporada. Somos teatro independiente. O sea, confiamos todavía. en que los críticos de allá también van a ir a vernos, ojalá, ¿no? Pero Bueno, ya digamos, hay un par de invitaciones. ya hay un par, ¿eh? pero queremos hacer temporada también en alguna de las plazas veraniegas, porque queremos vivir esa experiencia. Pero digo, si nos animamos a abrir y cerrar un festival de teatro político al aire libre, En Valencia. abrir y cerrar en Valencia, con 200, ¿cómo no lo vamos a hacer acá en Buenos Pero Aires? seguro, ahí en Mar del Plata. De última, en Córdoba. irán 10 y nos echarán del teatro. qué sé yo, Espera, pero por escuchamos suerte no. ofertas, elvacíofértilteatro@gmail.com. Ahí está. Pero sobre todo invitamos a aquellos, decía lo de tiburones porque nosotros fuimos con una obra que coyunturalmente afecta el andar cotidiano político de cualquier español. Y con una obra que afecta el andar cotidiano económico de cada español, porque de Tiburones y otras rémoras habla de una estafa análoga a la del Corralito aquí. Tal cual. Yo me acuerdo que cuando me siento en el cine a ver el comienzo de la Odisea de los Giles, y nosotros ya veníamos haciendo hacía 2 años y pico de Tiburones y otras rémoras, y vemos la escena del tipo en el banco, ¿no? Que termina pidiendo increíble. los dólares, esa traición a la confianza por parte de los agentes de banco que Nos tenían miramos. frente a sí. Nos miramos y dijimos, Uy, tiburones. Es tiburones. Es que estaba tan Claro. emparentado ese modus operandi. Es tan especial Tiburones, uno la palpita tanto con esa mujer que va haciendo esa metamorfosis, Claro, ¿no? total. De ser una persona totalmente sensible y hacer lo que le obligan a hacer, ¿va? Mirá, te digo una cosa, más allá de Maravilloso. el extraordinario Lo hace trabajo, muy bien. Muchas gracias. gracias. Más allá del extraordinario trabajo que hizo Marina Weiner y que hizo Tony Lestingi, con quien estuvimos horas y horas desglosando el texto, encontrándole a cada palabra su significado y por qué dice esto y qué siente adentro esto. Digo, más allá de eso, nos hemos encontrado primero con un equipo precioso acá en Buenos Aires, con un equipo bárbaro allá, con Catalina Sánchez Luengo en Galicia, por ejemplo, que en 5 minutos pegamos una onda fenomenal,
una señora amiga divina, quien extrañamos mucho y que vamos a volver ahora en octubre y noviembre. Para seguir comiendo paella. Sí, Pero ya que veo. dijo, Ay, sí, sí, chicos, sí, y el pulpo, pero y chicos, que, el pulpo a Claro, la sí. parrilla. y que dijo, ella, os espero aquí, venid cuando queráis, pero cuando queráis, que vamos a querer ahora, en octubre ya. Ya en octubre Este, volvemos a Galicia. en Ahora, octubre vamos a ¿hasta Galicia. cuándo van a estar acá? Con todo febrero van a Acá estar. estamos, sí, con el díptico, armamos un díptico, o sea, Sí, sí, Sergio claro. Villanueva nunca estrenó su obra en España y nunca se editó. Blanca Domenech nunca estrenó su obra en España, nunca se editó. Fíjate vos las causalidades. No, Entonces increíble. dijimos, vamos a hacer un díptico de autores españoles contemporáneos, que es lo que nos compete, y lo vamos a hacer hasta fin de febrero, y a partir de febrero, de acuerdo a cómo se den algunas fechas, a lo mejor lo que hacemos es cambiar de día, ¿no? En vez de jueves y sábados otros, porque ya tiene programación la sala, pero es que con lo que nos encontramos, gran sorpresa y premio a todo lo que nos hemos movido muchísimo, las 4 primeras funciones que hicimos fueron a sala llena. Igual. Sí, Entonces, una pero locura. entendemos que la temática es tremenda. Y acá hicimos equipo con Paloma García, que es de Garbo Prensa, que ella maneja mucho más cine, ¿no? Paloma García además ha estado al frente de Canal 7 en el equipo de noticias y demás, ¿no? O sea, una divina que además, bueno, de alguna manera también nos lleva por los medios, pero que entendió esta forma de... No, y aparte Paloma trabajo, se ¿no? maneja con estas temáticas. Sí, O sea, dimos en el clavo con ella porque Qué bueno. ella se maneja con estas temáticas, entonces es como que nos alineamos y fluye. Y bueno, estamos como que nos queremos todos. No, y Todos además- nos ¿Y queremos. después de las funciones hacen debate en todas las funciones? No, en todas no. con la estructura que tuvimos el jueves y el sábado pasado, es decir, con especialistas que van y hablan del tema, no, porque en Tiburones vino Graciela Tejero del Museo de la Mujer para hablar de acoso Laboral. sexual y psicológico en el ámbito laboral, vino Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores, y a ellos se sumó Claudia Claudia. Pilo, que está al frente del colectivo de hipotecados afectados por los créditos UBA. Sí, de autoconvocados. ¿no? Entonces supo de la obra, nos pusimos en contacto, dijimos vamos a hablar de esto, y se produjo una charla muy constructiva en donde además la gente se pudo poner, digamos, en autos de lo que está sucediendo. Sí es cierto que nosotros después de cada función solemos intercambiar con el público un ratito, ¿no? Para contarles un poco el background de qué es lo que estamos haciendo, pero charla, debate así, digamos, con técnicos. Estamos planificando alguna para el 27, de Tiburones y otras rémoras, nuevamente, con la gente de los créditos UBA, porque están íntimamente relacionados. estos Claro, movimientos. claro. ¿Cuándo viajan a España? Estamos invitados a un festival en junio, así que probablemente vayamos en junio a Valencia. Se tienen que dar un par de cosas, creo que se van a dar. Se van a Con dar. las dos, con el díptico de autores españoles contemporáneos, que se llama El pasado es presente, y luego en octubre a Galicia. O que sea, también- vuelven y se vuelven a ir a... Vuelven a Argentina y vuelven a viajar. Volvemos a Argentina, hacemos una temporadita nuevamente acá en Argentina y nos volvemos a ir en octubre a España. Ah, Sí, buenísimo. y cuando Romy dice Argentina, es Es que sí, Argentina. que estamos mirando, sí, El digamos, interior. otras Sí. plazas. En principio, Sí. Sí. Ojalá. en mayo Sí. vamos a un festival en el Bolsón, que nos Bueno. invitaron. Ah, qué bueno. El Bolsón es Muy hermoso. lindo. Está el Festival de San Jorge, más tirando para agosto en Santa Fe. Es decir, estamos presentándonos. Lamentablemente nunca nos enteramos cuándo está la convocatoria del FIBA, que estuvo... Que Estuvo estuvo ahora. que estuvo Claro, ahora. y estábamos en paralelo. Nunca nos enteramos No. cuándo, nunca nos enteramos porque tenemos ganas de presentarlo. Me parece que son 2 obras que deberían, digamos, Sí. formar parte de esa programación, ¿no? Pero bueno, en definitiva... Ah, bueno, pará. Y estamos con la preproducción de la tercera obra. Que Ah, bueno, vamos, También de autor español contemporáneo. se estamos viendo. Todavía no sabemos. Tenemos varias propuestas y estamos Están evaluando. buscando, están viendo obras. Sí. Bueno, algo que nos Gracias. pasó con un autor catalán y otro de Zaragoza es que se enteraron que estamos y que estamos trabajando con esto y nos enviaron Textos, ellos textos. como autores textos Sí. para que los tengamos a consideración, lo cual es un honor. O sea, de verdad saben más o menos en qué temática estamos. Todavía no tenemos el texto porque estamos con 2 temáticas que nos obsesionan mucho.
¿Que son? Bueno, una es, yo estoy obsesionada con el tema de la burocracia y la salud, con los hospitales, Sí, con terrible. bueno, Sí. yo estoy con ese tema que quiero. Uno escucha 2 o 3 testimonios de gente que tiene PAMI y ahí solo hay ya una cosa. No, y quien se murió en la guardia esperando. Claro. Sí, claro. ¿Vieron esa noticia que se murió un señor No. esperando? Lo dejaron 5 horas en la guardia y se murió. No, terrible. No lo atendían. O que te pidan el carnet y el tipo se está haciendo un infarto y tenés que esperar a que te hagan la ficha Administrativa, sí. administrativa. Sí, como En la más tercera importante. edad, en la mal llamada tercera edad, en la adultez joven, nos llama todavía más la atención. Porque ya no hay solamente un descuido que tiene que ver con la salud, sino con la salud de quienes van a educar a las próximas generaciones. Esto yo lo veo así como muy claro. O sea, nosotros no podemos prescindir de los abuelos, porque los abuelos tienen esa sabiduría que se traspasa de un momento al otro. Así que en eso anda. Y lo otro que es una necesitamos, temática, queremos, debemos abordar es claramente la violencia de género. Sí. También. Que si bien en Tiburones está un poquito abordada, no es el tema principal. No, No. no es principal. Entonces, Pero estamos evaluando eso. violencia de género, que con todo lo que se está yendo, todo lo que se está yendo en las noticias y todo lo que se está haciendo con distintos colectivos y todo, tenemos cada año más femicidios. O sea, no pareciera ser que digamos en el impulso natural, necesario, absolutamente lógico del colectivo de mujeres, de querer reivindicar sus derechos, su igualdad, su lugar en el mundo, despierta más bestialidad Sí. del otro lado. Y yo no lo puedo entender a eso, es decir, me supera. Entonces son 2 temáticas que queremos, nunca una comedia, nosotros. No, ¿no? Sí, la verdad, sí, ¿no? comedia dramática. verdad que Escúchame, Tiburones No, es de una Tiburones. comedia dramática. No, vos sabés lo que quiero decir, la No, comedia. bueno, livianito no somos Comedia, livianos, sí, no, somos nunca densos. por ahí. Igual, de todos modos, el autor escribió una comedia muy divertida Ah, sí. para nosotros. Bueno, fíjate estas ¿Qué cosas que te autor? pasan. El mismo. Sergio Villanueva. Villanueva. El mismo de Sergio Tiburones. Villanueva nos conoció aquí en un festival de Pantalla Pinamar. Pinamar. Entonces ahí ya que nosotros somos muy histriónicos, ¿no? Como pueden ver, entonces, y él también lo es, pero, o sea, él tiene ademanes todavía más ampulosos. O sea, Sergio es alguien que te diría, pero es que no me lo puedo creer, Así lo que me habéis regalado, habéis hecho algo que nadie ha hecho en mi vida. Y que os amo. Entonces, toda esa ampulosidad Con que el tiene, cuerpo, con todo. el cuerpo ¿no? con todo, nosotros también tenemos esa energía. Y entonces, entre eso que nos conocimos fuera de los... Y después cuando nos vio en Tiburones, que flipó, No, y aparte nos trató muy muy personalmente y sabe cómo nos llevamos nosotros en la intimidad. Entonces escribió una obra en base a eso. Ah, qué bueno. Pero Bueno, esa- esas las ah, tienen qué que bueno. hacer. Esa Bueno, también. pero estamos buscando... Bueno. Le falta una vueltita de tuerca y... mira, esa te podemos adelantar un poco. Nos hemos Pero reído. eso es con la comedia, ¿no? Es una comedia. Eso Ah, es la una comedia. comedia. Es una comedia romántica, esto por esto que hacía de... Es una comedia romántica. Eso la tienen que hacer. Te la tienen que hacer. Pero te adelanto algo, pues nos divirtió Sí, mucho. déjennos descansar con todos los Con otros toda la temas. densidad. Claro. Nos reímos mucho con esta obra porque es desglosada en partes. Él se inspiró en el cubo mágico, en los 6 colores del cubo Ajá. mágico. Y como cada color tiene una personalidad, Ajá, le puso a esta pareja, según el momento que están viviendo, un color. Y Ah, bueno. la escribió de manera tal que uno podría arrancar por cualquier color. No importa el Cualquier orden, escena puede, se puede. puede contarse en forma cronológica divertido. o puede contarse en forma desordenada, con lo cual si lo tenemos muy practicado, un día hacemos de una manera, otro de otra. Pero lo cierto es que es una pareja que cuando se conocen son 2 psicólogos, uno es freudiano, ella va Ella por es la Freud. corriente de Jung, No, ella es Freud. ella por la corriente de Ella es Freud, él por Jung. El por Jung. Sí, Sí. y no se les ocurre mejor idea A que él. cuando a él que arrancar su práctica yéndose a mudar porque son pareja y hagamos acá.
Entonces le En la ofrecemos misma casa donde viven. le ofrecemos por al ahí. cliente, Sí. le ofrecemos al cliente que elija la corriente que quiere. Se le ocurre esta locura antiética y todo. Entonces va. Él es que es el desubicado. Claro. Ya empezaron. Las Bueno. mujeres obviamente no. No, Nunca, ¿cómo jamás. vas a mezclar? Y ella que agarra viaje con esta locura y después lo que vamos a hacer es, vamos, Bueno, no cuentes más. se no deconstruye. cuentes. Bueno. Hay que ir a verla. Hay que ir a Porque verla. las tres- Tenemos que Bueno, hacerlo. Pero tienen que hacerla. Necesitamos- Bueno, ahora estamos con las otras. Cuéntenme, Sí. recuérdenme dónde están y cuándo. Bueno, estamos con De Tiburones y otras rémoras, estamos los jueves 20-30 horas en Patio de Actores en Lerma 568 y Con los el Mal de la sábados- Piedra, los sábados a las 20:30 en Lerma 568. Ah, es el mismo. En Patio de Actores. Ah, bueno, sí, bueno. sí, en el mismo lugar. Tengo una misma pregunta. hora, distinto día. Si quiero ver las dos, ¿hay algún bono? Pero claro, Ah, ¿querés venir a ver las dos? sí, me encantaría. No hay ningún problema. Fíjate vos que la entrada está a 350 pesos, pero si venís a ver las dos, está a 550. Ah, más, las para dos. las horas. Las Claro. ¿Y por dónde la saco la entrada? Ah, por alternativa teatral. Ah, ¿y en el teatro? En el teatro, en boletería. Ah, bárbaro. Es más, ¿querés sacar, por ejemplo? Decís, bueno, ahora pues yo no sé si la voy a pasar bien. Saco para Tiburones este Sí, jueves. sí. Si te encantó, salís Sí. de la boletería y decís, Sí. quiero ver la otra. ¿Pero es solo ese sábado que es siguiente o puedo ir a cualquier otro Vos sábado? podés elegir cualquier jueves o cualquier Ah, sábado. para ir. bueno, qué bueno. No, todas las ventajas. Vení ¿Cómo cuando era quieras. entonces? ¿Dónde es la dirección? Se mareó. ¿Dónde es la Lerma dirección? 568, entre Acevedo y Malavia, a La 2 gente cuadras va, de ¿qué Escalabrini día? Ortiz ¿El y- jueves? Jueves, a ver Tiburones y otras rémoras. 20:30. 20:30. Y los sábados, 20:30, también en Lerma 56. El mal de la piedra. Muy bien. Y tengo, si quiero ver las dos obras, o puedo ver una y después veo la otra. Y Con tengo un precio diferenciado. con precios diferenciales. Puedo ir a elegir. Ahí mismo voy y lo hablo ahí mismo. Ahí Absolutamente. Muy bien. Bueno, los esperamos con la comedia después. Bueno, Por favor, esa Tenemos comedia, muchas ganas. no dejen de hacerla. bueno, vamos a... Y los esperamos, bueno, cuando regresen de España Ah, sí, para del contarnos. Le festival. chusmeamos todo, chicas. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Queremos Igual siempre lo seguimos por Facebook, cada cosa que hacen. Ah, Se vamos sí, siguiendo. Eso es lo bueno de, sí. eso es bueno de las redes. Sí, Bueno, total. chicos, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes, un placer. Bueno,